Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos en un tema que para muchos ha generado bastante revuelo, y es que tiene que ver con dos de nuestros actores favoritos. Si han leído bien, vamos a hablar de la respuesta de Can Yaman a la ropa de Demet Özdemir, y es que, créanme, la forma en que lo ha dicho nos deja pensando. ¿Qué quiso decir realmente? ¿Hay algo más allá de unas simples palabras? Si les gusta estar al día de los detalles, de esos pequeños giros de guión en la vida real de las estrellas, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos y nos apoyan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Imaginen la escena, las redes sociales, ese torbellino de informaciones, rumores y por supuesto, opiniones. Y es ahí donde surge la pregunta, esa que muchos se han hecho y que ahora tiene una respuesta, bueno, una respuesta que es casi un enigma. Demet Özdemir, siempre elegante, siempre con un estilo que marca tendencia, aparece en una fotografía, o quizás en un evento con un atuendo que, como suele pasar, no deja indiferente a nadie. Y claro, la lupa se pone sobre todo, sobre cada detalle. Y de repente la atención se dirige hacia su expareja, Can Yaman, y cómo reacciona él ante esta elección de moda. No es la primera vez que los medios intentan encontrar una conexión, un comentario, una señal de lo que pueda estar pasando entre ellos, o de lo que quedó de aquella relación que cautivó a tantos. Pero esta vez, la respuesta de Can ha sido particularmente interesante. La pregunta que se le planteó a Can Yaman, según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes y publicaciones, fue algo así como, ¿qué opinas de la ropa que usa Demet? Una pregunta directa, quizás un poco impertinente, pero que buscaba esa chispa, esa reacción que pudiera interpretarse de mil maneras. Y la respuesta de Can, señoras y señores, fue, no es mi asunto. Sí, así de tajante, así de neutral. Ahora bien, ¿qué significa realmente no es mi asunto en este contexto? Por un lado, podría ser la respuesta más madura y respetuosa que uno podría dar. Demet Özdemir es una mujer independiente con su propio estilo, sus propias decisiones. Y Can Yaman, como es pareja, quizás ha decidido poner una distancia, establecer un límite claro. Es una forma de decir, respeto sus elecciones, pero ya no soy parte de su vida de esa manera, y por lo tanto su forma de vestir, aunque sea algo que antes pudiera haber comentado o tener una opinión, ahora está fuera de mi ámbito de interés o responsabilidad. Es una afirmación de individualidad para ambos, y una demostración de que quizás han decidido cerrar ese capítulo y seguir adelante por caminos separados, pero con respeto. Pero, ¿y si hay algo más? El mundo del espectáculo está lleno de segundas lecturas, de mensajes ocultos, de esas pequeñas señales que los fans más atentos saben descifrar. No es mi asunto podría ser, en realidad, una forma elegante de esquivar una pregunta incómoda, de no entrar en detalles que podrían generar más especulaciones o, peor aún, reabrir viejas heridas. Quizás en el fondo sí tiene una opinión, pero ha decidido que lo mejor es no expresarla públicamente. Es la estrategia de la prudencia, de mantener la paz y evitar polémicas innecesarias. En el universo de las celebridades, donde cada palabra se analiza al microscopio, a veces el silencio o una respuesta genérica son la mejor arma. Podríamos pensar también en el hecho de que cuando una relación termina, las dinámicas cambian radicalmente. Lo que antes era motivo de conversación, de complicidad, incluso de crítica constructiva, ahora se convierte en algo ajeno. Si ya no compartes la vida de una persona, si ya no eres su novio, su pareja, su confidente más cercano, ¿por qué tendrías que tener una opinión sobre su ropa? Sería invasivo, sería entrometerse en su vida privada. Can Yaman, al decir, no es mi asunto, podría estar simplemente estableciendo esa línea divisoria, un recordatorio amable pero firme de que sus vidas, aunque hayan estado unidas en el pasado, ahora siguen rumbos distintos. Y no podemos obviar el factor de la imagen pública. Can Yaman es una figura mediática muy importante con una base de fans considerable. Cualquier declaración suya, por mínima que sea, puede ser magnificada, malinterpretada y convertirse en noticia. Quizás ha aprendido de experiencias pasadas que es mejor ser cauto, ser reservado. Decir, no es mi asunto protege su imagen, evita que lo vean como alguien que todavía está pendiente de su expareja o que se entromete en sus decisiones personales. Es una muestra de control sobre su propia narrativa y de profesionalismo. Además, pensemos en la propia Demet Özdemir.
Ella es una artista que proyecta confianza y seguridad en sí misma. Su estilo es una forma de expresión personal. Si ella se siente cómoda y segura con lo que lleva, ¿realmente necesita la aprobación o la opinión de su expareja? La respuesta de Khan en este sentido también puede interpretarse como un reconocimiento implícito a la autonomía de Demet. Él no siente la necesidad de opinar sobre su estilo porque sabe que ella sabe lo que hace, que ella tiene su propio criterio. Y eso en sí mismo es un mensaje poderoso. Es curioso cómo a veces las respuestas más simples son las que generan más debate. No es mi asunto es una frase que puede tener tantas capas de significado como quien la escucha quiera darle. Para algunos, será la señal inequívoca de que la relación está completamente superada y que no hay rastro de resentimiento ni de interés. Para otros será una fachada, una forma de ocultar sentimientos o de evitar confrontaciones. Y para los más románticos, quizás sea la demostración de un amor que, aunque ya no sea romántico, todavía guarda un profundo respeto y una distancia prudente. En el fondo, esta situación nos habla de las complejidades de las relaciones humanas, especialmente cuando involucran a personas expuestas al escrutinio público. Las exparejas, incluso después de mucho tiempo, a menudo siguen siendo objeto de interés. La gente quiere saber si hay reconciliación, si hay amistad, si todavía hay algo. Y Khan Yaman, al dar esta respuesta, parece querer poner fin a esa especulación, a esa curiosidad que en muchos casos es invasiva. Quizás podríamos contrastar esta respuesta con otras situaciones. ¿Se imaginan que hubiera dicho algo como «está guapísima» o «le queda genial»? Probablemente eso habría generado aún más revuelo, abriendo la puerta a rumores de una posible reconciliación o de sentimientos que aún perduran. O por el contrario, si hubiera dicho algo negativo, eso habría sido interpretado como resentimiento o rencor. No es mi asunto es en ese sentido un punto medio, una respuesta que evita caer en los extremos y que a la vez dice mucho sobre la postura de Khan. También es importante recordar que las personas cambian, evolucionan. Lo que pudo haber sido importante en una etapa de su vida, puede no serlo en otra. Khan Yaman ha seguido construyendo su carrera, ha tenido otros proyectos, otras experiencias. Su perspectiva sobre muchas cosas, incluida su relación pasada, puede haber cambiado. Su respuesta refleja una madurez, una aceptación de que cada uno sigue su camino. La industria del entretenimiento y en particular la de las celebridades turcas, tiene una forma peculiar de amplificar cada detalle de la vida de sus figuras. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla de interpretaciones, donde cada gesto, cada palabra, cada ausencia, es analizada hasta el mínimo detalle. En este contexto, la simple frase «no es mi asunto» pronunciada por Khan Yaman adquiere una resonancia amplificada, desencadenando un sinfín de teorías entre los seguidores y los medios de comunicación. Por un lado, la interpretación más directa y lógica apunta hacia una evolución personal y profesional. Tras la mediática ruptura con Demet Özdemir, ambos actores han continuado con sus carreras, cosechando éxitos individuales y estableciendo sus propias trayectorias. Khan Yaman en particular ha explorado proyectos internacionales, demostrando un deseo de crecimiento y diversificación. En este sentido, su declaración podría interpretarse como una clara señal de que ha cerrado ese capítulo sentimental y se centra plenamente en su presente y futuro, sin sentirse obligado a comentar o juzgar aspectos de la vida de su expareja que ya no le conciernen. Es un acto de autoconservación y de profesionalismo, priorizando su espacio personal y laboral. No obstante, la naturaleza especulativa del mundo del espectáculo invita a explorar otras capas de significado. La figura de Khan Yaman ha estado rodeada de atención mediática constante, y no es ajeno a las preguntas invasivas. Es plausible que su respuesta sea una estrategia deliberada para desviar la atención y evitar alimentar rumores que podrían perjudicar su imagen o crear malentendidos. En un entorno donde cualquier comentario puede ser tergiversado, optar por la evasión selectiva puede ser la táctica más inteligente para mantener el control sobre su narrativa pública. Al declararlo no es su asunto, Khan Yaman establece una barrera, impidiendo que se le asocie de forma continua con su relación pasada y permitiendo que su identidad se defina por sus logros actuales y futuros. Además, esta respuesta podría ser vista como un reconocimiento implícito a la independencia y a la trayectoria de Demet Özdemir. Ella, al igual que Khan, es una figura pública consolidada con una fuerte presencia y un estilo propio. La pregunta sobre su ropa, aunque aparentemente trivial, incide directamente en su esfera personal y en su expresión individual.
Al decir que no es su asunto, Kan-Yaman podría estar enviando un mensaje de respeto hacia la autonomía de Demet, validando su derecho a tomar sus propias decisiones estéticas y vitales sin la necesidad de la aprobación o el comentario de su expareja. Esta postura, lejos de ser indiferente, puede ser vista como una muestra de cortesía y de entendimiento sobre los límites en las relaciones post-ruptura. Por otro lado, para los seguidores más acérrimos, aquellos que han seguido la evolución de su relación con detalle, esta respuesta podría ser un indicativo de un cambio en la dinámica entre ellos. Si bien el amor romántico puede haber terminado, no significa necesariamente que el afecto o el respeto mutuo hayan desaparecido por completo. Sin embargo, el término asunto sugiere una distancia significativa, un reconocimiento de que las cosas han cambiado y que ya no existe la intimidad necesaria para tener una opinión sobre aspectos tan personales. Es posible que exista un acuerdo tácito o explícito entre ellos de mantener una relación cordial pero distante, y la respuesta de Kan se alinea con esta premisa. También debemos considerar el contexto de la industria de la moda y el entretenimiento. La apariencia y el estilo de figuras públicas como Demet Özdemir son a menudo objeto de análisis y debate. Las redes sociales fervorecen con opiniones sobre sus elecciones de vestuario, y la pregunta a Kan-Yaman podría haber sido una forma de buscar una validación o una crítica desde una perspectiva íntima. Al eludir esta cuestión, Kan-Yaman evita ser arrastrado a un debate sobre la moda, un terreno que quizás no le interesa o en el que no desea posicionarse, especialmente cuando se trata de su expareja. Es fascinante cómo una frase tan breve puede desencadenar tantas reflexiones. Podríamos incluso especular sobre las motivaciones detrás de la pregunta en sí. ¿Fue planteada con la intención de generar controversia? ¿O surgió de una genuina curiosidad por parte de los seguidores sobre la relación actual entre Kan y Demet? Independientemente de la intención, la respuesta de Kan-Yaman ha logrado su cometido, generar conversación y mantener el interés en su vida personal, pero de una manera que le permite mantener el control y la privacidad. En un mundo donde la vida de las celebridades se difumina constantemente con la de sus seguidores, la capacidad de establecer límites claros es fundamental. Kan-Yaman, al responder "no es mi asunto", demuestra una comprensión clara de esta necesidad. No se trata solo de una respuesta a una pregunta específica, sino de una declaración de principios sobre cómo maneja su vida personal en el ojo público. Es un recordatorio de que, a pesar de su fama, sigue siendo un individuo con derecho a su privacidad y a sus propias decisiones. La historia de las relaciones entre celebridades a menudo se asemeja a una telenovela, con sus giros inesperados, sus reconciliaciones y sus rupturas dramáticas. Los fans anhelan detalles, buscan indicios de lo que realmente sucede tras las cámaras. En este caso, la respuesta de Kan-Yaman, aunque directa, deja un espacio considerable para la interpretación. Para algunos, es una señal de madurez y de haber superado la relación. Para otros podría ser una estrategia calculada para mantener una imagen de indiferencia o para protegerse de la exposición excesiva. No podemos descartar la posibilidad de que en el fondo, Kan-Yaman pueda tener una opinión sobre el estilo de Demet. Sin embargo, el acto de expresar públicamente esa opinión, especialmente después de una ruptura, podría ser interpretado de múltiples maneras, y no todas serían beneficiosas para su imagen o para la armonía actual. Optar por el silencio o por una respuesta genérica es, en muchos casos, la forma más segura de navegar por las aguas turbulentas de la fama y las relaciones. En definitiva, la respuesta de Kan-Yaman a la pregunta sobre la ropa de Demet Özdemir es un perfecto ejemplo de cómo las palabras, incluso las más simples, pueden tener un peso significativo en el universo de las celebridades. No es mi asunto es más que una frase, es un mensaje que habla de independencia, de límites, de madurez y de la constante negociación entre la vida pública y la privada. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre cómo gestionamos la información y la especulación en un mundo cada vez más conectado. En resumen, la respuesta de Kan-Yaman a la pregunta sobre la ropa de Demet Özdemir, "no es mi asunto", puede ser interpretada de diversas maneras. Puede ser vista como una muestra de respeto y madurez, estableciendo límites claros después de una relación. Puede ser una estrategia para evitar controversias y mantener su imagen pública. O simplemente puede ser la afirmación de que en su vida actual, las decisiones de moda de su expareja ya no son de su incumbencia. Sea cual sea la interpretación que más les resuene, lo cierto es que esta frase, corta y concisa, ha dado mucho de qué hablar y nos ha permitido reflexionar sobre las complejas dinámicas de las relaciones y la vida de las celebridades.
¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que la respuesta de Can Yaman fue sincera y madura, o creen que hay algo más detrás de esas palabras? ¿Qué capas de significado le otorgan a este enigmático "no es mi asunto"? Me encantaría saber su opinión. Dejen sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos. Compartan sus teorías, sus interpretaciones y analicemos juntos este fascinante tema. Y si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, no se olviden de darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes y de compartirlo con sus amigos y seguidores. Que esta conversación se extienda y llegue a más personas interesadas en los detalles del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más curiosidades y más contenido que les encantará. Un abrazo enorme.